ejemplo, en este versículo que leemos, ahorita vamos a ver un poco el contexto. El rey Saúl es un ejemplo claro de esto, porque él quiso sustituir, repita conmigo, quiso sustituir la obediencia con un sacrificio, porque el Señor le dijo a Saúl: vas a ir con el rey de los amalecitas y lo vas a matar a él y vas a destruir todo. Repita conmigo, todo. ¿Y qué hizo Saúl? No mató al rey, lo mantuvo cautivo y guardó los animalitos más gorditos y lo más bueno que había en el ganado. El profeta Samuel le dice esto. ¿Me puedes ayudar con las otras versiones si lo tenemos? Quiero que este mismo versículo, ahorita esta no, hijo, ahorita más adelante esta. Primera de Samuel capítulo 15 verso 22 en la versión traducción lenguaje actual. Pero Samuel le dijo: a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Mira, hermano, a veces nosotros queremos hacer lo mismo que Saúl. Queremos sustituir con ciertas cosas pensando que agradamos a Dios, cuando Dios lo único que quiere de ti, de mí, no solo es un sacrificio. Él quiere obediencia. Y la obediencia, escucha, la obediencia tiene que ver, repita conmigo, con adoración. Repita conmigo, adoración. ¿A qué venimos aquí a la iglesia? Adorar a Dios. Y un sinónimo de adoración es obediencia, es fidelidad, porque la desobediencia es infidelidad. Ahora me pones la otra versión, que es la de Dios habla hoy. El mismo versículo. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Aquí ya agrega algo más: un sacrificio y un holocausto. Vale más la obediencia, y ponga, y prestar atención, porque no solo es obedecer, sino prestar atención. Porque a veces los jóvenes o los niños de repente no obedecen, hermano, porque no prestan atención cuando uno les habla. Dios puede estar hablando todo el tiempo, pero si no prestamos atención, ¿a qué vamos a obedecer? Por eso, hermano, a la hora que está la palabra, deberíamos, incluso, se lo voy a decir, y perdóneme, ni siquiera de pararnos para ir al baño. A ver, yo le pregunto, ¿en la iglesia tradicional hay baños? ¿Sí o no? ¿Sí? No hay. No hay. ¿Y por qué cree que no hay? Porque las personas tienen que estar prestando atención al sermón que se está dando en ese momento. Entonces, no solo es obedecer, sino es prestar atención. O sea, Dios se agrada más, hermano, cuando tú y yo prestamos atención y obedecemos. Y si a eso le añades que das un sacrificio, un holocausto para Dios, wow, hermano, se vuelve algo poderoso. Si está aquí, la siguiente, por favor. La Biblia del Jubileo dice: y Samuel, tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en oír la palabra del Señor. Ciertamente el oír es mejor
que los sacrificios y el cebo de los carneros, que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestar atención que ofrecerle sacrificios y grosura de carneros, porque la grosura era lo mejor que había en un sacrificio. Hermanos, la obediencia vale mucho más que un sacrificio. Esto nos recuerda, hermano, que la verdadera adoración no se mide por lo que damos externamente, sino por cuánto estamos rindiendo nuestro corazón a Dios. Por cuánto estás rindiendo hoy tu corazón a Dios y nuestra voluntad a Él. Repita conmigo, la obediencia, vamos, repita conmigo, la obediencia es el reflejo y la evidencia de mi fe y de mi amor hacia Dios. La obediencia es la evidencia de mi fe y de mi amor para con Dios. Por eso Jesús a los fariseos les decía: hipócritas, porque ustedes dicen que me aman, pero solo lo dicen de labios, porque su corazón está lejos. O sea, solo obedecían, o sea, ellos creían que por los sacrificios que hacían a Dios agradaban al Señor. Pero si no hay obediencia, hermano, Jesús les dijo, ustedes dicen ser hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que él hace. Pero no, ustedes quieren matarme. Así lo dijo Jesús. Yo quiero que esta tarde reflexiones, o reflexionemos más bien, porque esto también es para mí. ¿Lo que yo estoy haciendo agrada a Dios? ¿El sacrificio que yo hago está agradando a Dios? Porque aunque hoy no ofrecemos carneros ni cabríos, porque hoy no hacemos eso. A ver, yo alguna vez lo puse en este contexto. En la antigüedad estaba el tabernáculo y había una sola puerta, ¿sí? Entonces se presentaba el varón de la cabeza de la casa para ofrecer su ofrenda, pero esa ofrenda tenía que ser examinada. ¿Está de acuerdo? ¿O nada más pasaba así? Porque la ofrenda, repita conmigo, tenía que cumplir con ciertos requisitos: que no hubiera mancha, que no tuviera defecto, que el animalito fuera perfecto, y en algunos casos que tuviera 1 año de edad aproximadamente, no más. Desde que nosotros venimos a casa o de casa a la iglesia, alguna vez mi hermano Isaías comentaba esto: yo tengo que venir con el fuego encendido desde mi casa. Y si todos llegáramos con ese fuego a la iglesia, ¿cómo estaría un servicio? ¿O cuál es la idea que se tendría que manifestar aquí en la iglesia? Reflexione. Pero si hoy el altar, mi altar para Dios es mi corazón. Yo le decía hoy a los chicos, porque estábamos hablando, o les preguntaba, y yo esa misma pregunta te la hago yo a ti: ¿qué es lo que más amas?
Uno puede decir, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos, yo amo mi ministerio, y está bien, y está bien. Pero se supone que mi primer amor tiene que ser, pero no solo de labios. ¿Cómo demuestro ese amor? ¿Cómo le demuestro ese amor a Dios? ¿Solo con mis labios? Es como el hombre que dice a una mujer que la ama, pero todo el tiempo la está maltratando y la está golpeando. ¿Con sus hechos está demostrando que le ama? ¿Cómo podemos tú y yo demostrarle ese amor a Dios? ¿Y obedeces? ¿Prestas atención a lo que Él te está diciendo hoy? ¿Prestas atención cuando Él te dice, alto, por aquí no? Hace rato Dios daba una palabra y decía que Él ya había puesto algo en nuestras manos. Pero antes de hacer algo, uno le preguntara, Señor, ¿estás de acuerdo que yo haga esto? Porque mira, hermano, pueden ser cosas buenas, lo que tal vez, o la intención del corazón tal vez puede ser algo bueno. Por ejemplo, llevar todos estos enseres a los hermanos de San Luis, ¿es bueno? ¿Usted qué piensa? ¿Llevar dulces, juguetes a los niños es bueno allá en San Luis? Pero ¿qué tal que Dios nos dice que no vayamos en estas fechas? Porque ya ha pasado. Aunque ese sacrificio de ir es bueno, si Dios me dice que no, yo no voy. Porque por algo me está diciendo que no vaya. Mire, en cierta ocasión, un grupo de hermanos se juntaron porque uno de ellos nació en su corazón el ir a hacer guerra espiritual a Catemaco. Entonces se juntaron, empezaron a orar, empezaron a interceder, empezaron a hacer guerra espiritual y se van en su camioneta. Y en el camino se les poncha la llanta de una camioneta. La arreglan y después granizo y total se les estaba complicando la ida. Y empiezan a reprender ahí en el camino y se oye una voz que les dice, ¿a quién reprendes? Si yo no te mandé a hacer esto. No es que sea malo, hermano, o sea bueno. Si Dios no te está enviando a hacer algo, no lo hagas, aunque pueda ser algo bueno a nuestros ojos. Si estamos aquí, tú todo lo que vayas a emprender, o los sueños, los planes, proyectos que tú tengas, metas en la vida, ponlas en las manos de Dios y pregúntale. Por eso es que a veces, hermano, fracasamos en muchas cosas, porque muchas cosas las hacemos en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento nada más, y no consultamos a Dios. Recuerda que la obediencia es la evidencia de nuestra fe y de nuestro amor hacia Dios. Le decía, Dios había ordenado a Saúl destruir por completo a los amalecitas y sus bienes. Y repita conmigo, y Saúl desobedeció, guardando lo mejor del ganado y perdonando la vida del rey Agag. El rey Agag no era solo un nombre personal, repita conmigo, era un título usado por los reyes de los amalecitas, un enemigo histórico de Israel. Ahora sí me puedes ayudar con el nombre de Agag. Agag en el hebreo significa alto, elevado.
Esto refleja, hermano, la posición de poder y dominio que los reyes amalecitas buscaban ostentar. Esto se sigue viendo hasta el día de hoy, hermano. Gente que solo le interesa. Hablábamos ayer en una pequeña reunión que teníamos con parte del liderazgo y los hermanos que sirven aquí en la iglesia, y yo les decía en un pequeño mensaje: hay gente que solo busca posiciones de poder por su propio ego, para su propio ego, para nunca jamás con la intención de ayudar a alguien. Y hoy lo vemos siempre, hermano, cuando hay elecciones populares. ¿Qué ocurre? Usted lo sabe. Nos prometen un buen de cosas y a la hora de la hora, si está aquí, y del color que sea. Por eso nosotros, hermanos, solamente tenemos que orar por nuestras autoridades, y cuando sea el tiempo ejercer nuestro voto, porque Dios ponga en tu corazón. Y si no es por nadie, sí ejerce tu voto, y tú sabes qué hacer para que se anule dicho voto. Pero si no, usted lo que tenga que hacer como buen hijo de Dios, cumpla con esa responsabilidad civil. Ahora vemos, hermano, los amalecitas atacaban a Israel en el desierto, y Dios declaró guerra contra ellos de generación en generación. Pero después vemos aquí en 1 de Samuel 15 que Agag aparece como el rey de los amalecitas, capturado por Saúl. Dios fue claro con Saúl. A través de Samuel le dijo la estrategia, lo que tenía que hacer. Yo quisiera preguntarte hoy: ¿cuántas cosas te ha hablado Dios a ti que tienes que hacer? Y no solo qué tienes que hacer, cómo hacerlo. Porque Dios no solo te da una instrucción, el decir qué haces, también te va a decir cómo hacerlo. Otra vez le voy a dar este testimonio de mi esposa. Cuando yo conocí a mi esposa, o empezaba a conocerla, haga de cuenta que más o menos estaba el altar, y mucho más pequeño, pero en esta posición, y había unas ranuras en la parte de arriba por donde entraba la luz del sol, pero el sol alumbraba, digamos, del final del altar hacia, digamos, de derecha a izquierda, por decirlo así. Entonces Dios le dijo a ella: necesito que unjas el altar completo, que no quede un espacio sin que quede ungido. Y hasta le dijo: vas a tomar aceite, vas a tomar un trapito, lo vas a empapar y vas a empezar. Pero el Señor fue claro y le dijo: lo vas a hacer, perdón que le dé la espalda, de derecha a izquierda. Lo mismo daba de izquierda a derecha, ¿o no? ¿Podría ser? ¿Daba lo mismo? Porque la idea era ungirlo completo, total, ¿cierto? Pero aquí viene la clave. ¿Por qué era de derecha a izquierda? Porque conforme entraba la luz del sol, iba alumbrando el altar y el sol se iba recorriendo, y ella se podía dar cuenta si alguna parte del altar quedaba sin ungir. Si ella lo hubiera hecho al revés, muy probablemente alguna parte del altar se hubiera quedado sin ungir. Entonces, cuando ella me dice eso, yo sí inmediatamente dije: Dios le habla. Porque lo pudo haber hecho al revés, lo pudo haber hecho de mil formas. Porque aparte lo hizo de rodillas, poco a poco, y todo el altar completo quedó ungido. Entonces, a veces, hermano, cuando uno no presta atención a las instrucciones que Dios da,
Tú puedes obedecer aparentemente, pero lo estás haciendo a tu forma, a tu manera. Yo no veo a un Noé construyendo un arca a las medidas que él quiso. Yo vi a un Noé construyendo un arca tal cual como Dios le instruyó que lo hiciera. Yo no vi a un Moisés construyendo un altar o un tabernáculo a las medidas y con los materiales que Moisés haya elegido. Moisés hizo un tabernáculo con las medidas, con los materiales, con los diseños, tal y cual Dios se lo mostró. Si está aquí, pregunta: ¿usted cómo obedece a Dios? Ah, caray. A ver. ¿Y usted cómo obedece a Dios? A ver, hermano, si está aquí, ¿cómo estamos obedeciendo a Dios? Como yo creo. Ay, el pastor otra vez, ¿dónde está? Si uno les dice, pongan las cosas en un solo lugar, tengo que buscar una cosa aquí, otra por allá, otra. Ay, hermano, ¿cómo está usted obedeciendo a Dios? Usted disculpe las fallas técnicas. Entonces, retomando, ¿cómo le estamos sirviendo a Dios? Escucha esto. Agag representa espiritualmente lo siguiente: es la oposición persistente contra el pueblo de Dios. O sea, se opone a la necesidad de obedecer al Señor. Entonces reflexiona. Tal vez Agag no lo has matado, tal vez lo has consentido como lo hizo Saúl. Por eso es que te resistes a obedecer. Tal vez por eso nuestros adolescentes son así. Si estás aquí, pero hoy Dios quiere que destruyamos a Agag, para que entonces puedas obedecer, prestar atención a las instrucciones que Dios da. Repita conmigo: sin excusas. Que ya no pongas, es que ¿por qué no vino? No, pastor, es que, híjole, si usted supiera. ¿Qué? Que si yo supiera qué. Usted no sabe si estoy enfermo, ¿verdad?
Usted no sabe si yo tengo problemas, ¿o sí sabe? Usted no sabe si ya me recuperé al 100% de mi ojo, ¿verdad que no sabe? Usted no sabe si tengo recursos financieros o no tengo, ¿o sí? Yo no pongo excusas, hermano. Y usted puede, pero es que usted es el pastor y usted no tendría que faltar a la iglesia. ¿Será? Antes que ser pastor soy hijo de Dios. Antes de ser pastor también soy un ser humano como tú, que también tiene pruebas, que también tiene luchas, que también hay necesidades. Pero también sé que desde hace mucho tiempo yo no pongo ninguna excusa para servirle a Dios. Y lo que Él me mande a hacer y como Él me pida que lo haga, yo lo haré. Para ir a San Luis, cualquier dinámica, cualquier trabajo que se tenga que hacer, le preguntamos a Dios. Y vamos a trabajar ahora con ellos, con los niños, enseñándoles los frutos del Espíritu Santo. Hasta Dios te empieza a dar las dinámicas y cómo trabajar con ellos. Sobre todo para que en su vida recuerden que algún día, hermano, se les habló de los frutos del Espíritu Santo y lo importante que son practicarlos en la vida. Pregunta, ¿usted los practica? A ver, algo sencillo. El amor. Aprovechando que ayer fue 14 de febrero. Aprovechando que por todos lados estaba lleno de corazoncitos rojos, restaurantes full. ¿Usted ama a su prójimo? A ver, hermano, ¿el amor es un fruto? ¿Lo practica? ¿Con todos? No nada más con los que te convienen. No solamente con los que recibes tal vez ese mismo tipo de amor. El amor con aquellos que no te aman a ti. ¿Tú los puedes amar igual o más? Ok, Anaí dice que sí, perfecto. A ver, la paciencia es otro fruto, ¿sí? Y es usted paciente. ¿Le seguimos? ¿O ya mejor ahí le dejamos? Usted dígame, son 9, llevamos 7, llevamos 2. Entonces, ¿cómo puedo mostrarle ese amor a Dios? Ya hablamos que va más allá de ofrecer sacrificios, que Dios se agrada, pero Dios se agrada cuando obedecemos. Y Él te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No escuché amén, pero bueno. Entonces, este episodio, hermano, de 1 de Samuel 15, y en específico, hablando de Agag, nos recuerda, repite conmigo, nos recuerda que la obediencia parcial es desobediencia total. Para Dios, hermano, no hay pecado pequeño y pecado grande. Para Dios no hay mentira piadosa, chiquita. La mentira es mentira y el pecado es pecado. Se acabó. ¿Obedeces o desobedeces? Así. O sea, con Dios, hermano, perdóneme, con Dios no hay medias tintas. ¿Estás con Él o estás en contra de Él?
Esa parte tú la decides. Esa parte tú la defines. Dios aquí nos hace una advertencia a través de Saúl. Claro que Él se complace en los holocaustos. Claro que Él se complace en los sacrificios. Claro que sí. Pero dice que Él se complace aún más en la obediencia. Cuando tú prestas atención y eres obediente. Porque hay gente que solo obedece por obedecer, pero no presta atención. Y tampoco Dios quiere eso, que solo obedezcas, porque es que si no lo hago, el juicio va a caer sobre mi vida y sobre mi familia. No, hermano, no sé de qué Dios te hablaron. Yo conozco un Dios de amor, de misericordia. Porque si tú obedeces de esa manera, no estás prestando atención. Sabe que hay gente, hay lugares donde se les induce al miedo a la gente. Yo me acuerdo cuando yo empezaba en el evangelio, hermano. Eso me pasa por estar escuchando cosas que no tengo que escuchar, pero bueno, después entiendes que aprendes. Pero yo escuchaba que decía: los que no diezman se van al infierno, porque como no diezman, ¿cómo se lleva el evangelio? Hermano, y había uno en la radio. Mira, si uno no los conociera, hermano, diría uno: wow, pobrecito. No voy a decir nombre porque luego se ofenden. Salía: no, hermano, ando aquí por la sierra y tuve que bajar para dar este mensaje. Necesito de su apoyo. Ahí les van mis números de cuenta para que me depositen, para seguir llevando el evangelio del reino. Y hermano, le pasaban como 6, 7 números de cuenta. Y ahí está la gente, hermano. Y yo ahora sé algo, y se lo digo. Repita conmigo: cuando Dios te envía a hacer algo, Él suple las necesidades. Y claro que toca los corazones de ciertas personas para que también se dé, me queda claro. Pero no es lo mismo, hermano, a que uno esté pidiendo. Yo le tengo que pedir a Dios, hermano, en pandemia, por el amor de Dios. Mega ministerios, hermano, que se jactan de tanto ostentosidad y pidiendo ya ni siquiera ofrendas. Yo nunca vi a Jesús haciendo eso, o por lo menos en la Biblia no está escrito. Sí habla de mujeres que apoyaban a Jesús. Hermano, no sé si me estoy dando a entender. Usted solo preste atención a lo que Dios habla y haga las cosas como Él se lo pide. No haga las cosas solo por hacerlas. Porque recuerda lo que esto nos enseña. Solo obedece. Si tú obedeces parcial, porque Saúl obedeció de manera parcial. O sea, sí destruyó casi todo el pueblo, sí destruyó casi todo. O sea, fue una obediencia parcial. Pero eso es una desobediencia total para Dios. ¿Sí está aquí? Saúl llegó a pensar que el preservar la vida del rey y lo mejor del ganado era aceptable. Pero Dios mostró que su voluntad debía cumplirse, repita conmigo, por completo. La voluntad de Dios se tiene que cumplir por completo, no parcialmente. Por eso, hermano, el seguir a Jesús no es para cualquier persona. El hacer la voluntad de Dios, perdóneme, no es para cualquiera.
ahí me sorprendió algo. Cuando yo por primera vez, Dios nos sacó de donde estábamos trabajando en la obra a levantar la iglesia aquí en Nesa, mi primer servicio, hermano, y eso tal vez pocos lo saben, el primer mensaje que Dios me permitió dar, lo estaba dando arriba, yo con una temperatura de más de 38 grados. Me sentía fatal y sin duda fue un ataque del enemigo. Pero sabes, ni eso me detuvo. Como cuando abrimos por primera vez las puertas de la casa para empezar a dar los estudios ahí, que ese día hasta mucha gente se acercó y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que ir a comprar bancos, y fuimos a comprar bancos, y porque no vamos a caber aquí en la casa, y ya empezábamos a ver, hermano, y justo a la hora que íbamos a empezar cayó un aguacerazo y estábamos orando y escuché una voz que me dijo, no va a llegar nadie, y yo así como que, ¿cómo? Y sí, no llegó nadie, solo estaba mi esposa y Sara, que estaba en su vientre. Y empezamos ahí, di el mensaje ahí. Y cuando terminamos, vuelvo a escuchar la voz. Y ahora sí la reconocí, que era la voz de Dios. Y que me dice, yo quería probar tu corazón para saber si sí ibas a empezar el servicio aunque no llegara nadie, porque el servicio es para mí. Sabes, hermano, nos conmovió tanto el Señor ahí, y de ahí para acá, hermano, fue una aventura con Dios, y hasta el día de hoy. Pero ahí empezó nuestra aventura con Dios, el día que abrimos las puertas de la casa. Porque a veces, hermanos, solo obedecemos parcialmente a muchas cosas. Y muchos de nosotros somos como esos niños, que al niño lo regañas y lo castigas y le dices, y te quedas sentado ahí. Y el niño está sentado, pero se te queda viendo como diciendo, sí, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¿Cómo la ves? Porque a veces así somos. Obedecemos solo parcialmente, no obedecemos completa y totalmente al Señor. ¿Sí está aquí? Repita conmigo, la obediencia es la verdadera señal de fidelidad. Si decimos que somos fieles a Dios, es porque somos obedientes. Ahora yo te pregunto, ¿usted es fiel? No me conteste, reflexione. Pero si no, hermano, yo le recomendaría, empiece a obedecer sin cuestionar. Porque hoy los jóvenes hacen, ¿y por qué yo? ¿Y por qué? Pero tú también, mi hermano, mi hermana, se te está diciendo a ti, punto. En el ejército, en la milicia, hermano, una orden no se cuestiona, se obedece, punto. Aunque no diga amén. No se puede compensar la desobediencia con sacrificios, hermano. No se puede. Dios quiere integridad y una sumisión total a Él. O sea, que te sujetes a Él completamente. El principio central es la obediencia, no el sacrificio.
Los sacrificios era una forma en la que Israel podía y demostraba su adoración a Dios, pero jamás iba a sustituir la obediencia. Jamás. Escucha, la obediencia es la esencia de mi relación con Dios. Es esa esencia que yo tengo de decir que amo a Dios y que tengo una relación con Él. Porque a veces, hermano, cuando tú y yo estamos en nuestro trabajo, tal vez en la escuela, se pueden presentar muchas oportunidades para pecar. Y a todos nos pasa, a todos los niveles, niños, jóvenes, adultos, a todos, hombres y mujeres por igual, y más ahora. Pero cuando tú eres obediente y está esa esencia de tu relación con Dios, tal vez como José, mejor salir corriendo de ese lugar. Porque la obediencia, repita conmigo, implica escuchar su voz y actuar conforme a ella. Creo que la veíamos en la versión de Biblia del Jubileo. Si me la puedes poner, por favor, si mal no recuerdo, porque es el mismo versículo. Y Samuel dijo: tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en oír la palabra del Señor. Ciertamente el oír es mejor que los sacrificios, y el cebo de los carneros que se los ofrezcan sacrificios y holocaustos, y vale más obediencia y prestar atención que ofrecer sacrificios y grasa de carneros. El oír, prestar atención a la voz y actuar conforme a ella. Aunque cueste trabajo y tal vez no tenga sentido para nosotros, como le daba el testimonio de la pastora, lo mismo ella lo pudo haber ungido de allá para acá, de manera horizontal o de manera vertical, pero Dios fue claro, le dijo: lo vas a ungir de derecha a izquierda y de manera vertical, para que todo el altar quede ungido. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Conforme el sol vaya avanzando, te vas a dar cuenta si hay alguna parte del altar que no fue ungido, y si falta, úngelo. Entonces se tardó casi todo el día ungiendo el altar, porque tenía que esperar a que el sol se fuera avanzando para que ella fuera ungiendo. ¿Sí está aquí? Eso no tiene sentido humano, no tiene lógica. Es más, Jesús contradice muchas cosas que hay en la lógica. La lógica te dice que no puedes caminar sobre las aguas, y Jesús caminó sobre las aguas. La lógica te dice que un ciego de nacimiento no podría sanar, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, y así. ¿Sí está aquí? Entonces la obediencia es un acto interno que se refleja externamente. Lo vuelvo a decir, la obediencia es un acto interno porque nace en el corazón y que se va a reflejar de una manera externa. Yo puedo decir que amo, pero cuando alguien me hace algo allá afuera, ¿cómo reacciono? ¿Con amor? De este lado no escucharon, de este lado yo creo que sí. Cuando yo digo que amo y alguien allá afuera me hace algo, ¿cómo reacciono? ¿Están igual? Deberíamos de reflejar ese amor de manera externa, porque la obediencia nace aquí, en el corazón, de una manera interna. Ahora bien, el sacrificio es un acto externo que puede ser bueno, pero no va a sustituir la obediencia.
Dígale que tiene a un lado: Dios no necesita nuestros sacrificios materiales, sino un corazón rendido. Es lo que quiere Dios. Él quiere un corazón rendido, que te rindas a Él, que estés dispuesto a hacer lo que Él te diga. ¿Y si lo harías? Le podría dejar tarea, no sé si la vaya a hacer, pero se la recomiendo. Estudie por lo menos los últimos 5 profetas menores y vea cómo Dios los reprende por sus sacrificios, por sus holocaustos vacíos, huecos, sin sentido, solo por costumbre, aunque cumplieran con todos los requisitos que marcaba la ley en Levítico, el cómo ofrecerlos. Por eso Dios lo rechazó, porque la obediencia, esa es la verdadera adoración. Ahora tal vez entenderás por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, que a los ojos humanos era espectacular. Muchos se van más allá: no, es que como era del campo, no, y como Abel ofreció no, hermano, no tiene que ver nada de eso. Tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. El problema no era la ofrenda, porque tal vez Caín sí ofreció lo mejor de lo mejor y espectacularmente dio todo, pero había un problema con Caín y estaba en su corazón, porque no obedecía al Señor. Y Él le dijo: Caín, el pecado yace a la puerta, cuidado. ¿No se lo advirtió el Señor? Hasta se enojó cuando Dios le preguntó: ¿y tu hermano qué? ¿Acaso yo soy su guardián, su guardaespaldas o qué? Porque, hermano, a veces esa es la actitud que tomamos. Y con Dios. Ahora tal vez comprendes por qué el Señor rechazó la ofrenda de Caín. No era la ofrenda, no era el sacrificio, era el corazón de Caín. Por eso, hermano, el sacrificio sin obediencia es una religión vacía, pero la obediencia es la verdadera adoración. Podemos sacrificar tiempo en la iglesia, dinero, ofrendas, palabras bonitas en oración, pero si no obedecemos en lo cotidiano, perdonar, ser íntegros, amar al prójimo, tener paciencia, ser justos, ser misericordiosos, eso es lo práctico. ¿Usted ya perdonó a todos los que le ofendieron? Silencio. A ver, ¿ya perdonó a todos los que le ofendieron? A todos los que le hicieron, pero de corazón, no de nada más de dientes para afuera, hermano, porque a veces apenas escuchas la voz de esa personita que no toleras y el intestino grueso se enreda con el delgado y se hace un nudo ahí que dices: hijo, ya que se coye. No la has perdonado. No me diga que eso solo le pasa al pastor. Le aseguro que a usted también. Le aseguro que usted también tiene más de una personita que no tolera. Y Dios te dice que la ames. Y Dios te dice que la perdones. Entonces no estamos obedeciendo. Y aquí se lo digo a todos los que nos ven, hermano. Y a todos, miren, la iglesia, no importa el tamaño de la congregación, pequeña, mediana, grande o súper grande, tiene estos problemas.
Todos por igual, hermano. Pero cuando tú y yo entendemos esto, entonces yo pongo hoy mi corazón delante de Dios y le digo: Señor, ayúdame para poder amar a esa persona. Ayúdame que mi corazón no se sienta mal, irritado, cuando esta persona está haciendo determinadas cosas. ¿Sí está aquí? Obedezcamos en lo cotidiano. Porque entonces, hermano, aunque yo sacrifique tiempo por estar aquí, dinero en ofrendas, palabras en oración, si no obedezco en lo mínimo esencial, quiero decirle que los sacrificios no están agradando a Dios. Porque la obediencia, hablábamos, es la prueba de nuestra fe, y que esta fe es genuina. Vamos rápidamente en la vida personal. Sacrificio. Ya estoy como ese fariseo: Señor, yo doy dinero en las ofrendas, yo ayudo en las actividades de la iglesia, yo siembro, yo hago esto, ta. Pero si no somos honestos en nuestro trabajo, si por no hacer un trámite de manera correcta doy dinero bajo el agua, si no perdono al que me ofende, ¿cómo? ¿Sabe? Muchas veces preferimos el sacrificio solo porque es visible y es más fácil. Pero Dios, dígale que tiene a un lado, se agrada más en la obediencia cotidiana en nuestra vida. Cuando alguien te ofende y dices: no se preocupe, que Dios le bendiga. Oye, mira, yo sé que ahorita necesitas dinero, ¿qué te parece? Vamos a hacer este negocio, mira, y te conviene. No, amigo, muchas gracias. Prefiero esperar. En lo cotidiano. ¿Sí está aquí? Más que en lo demás, hermano. Y con esto no estoy diciendo que no sirvamos, que no hagamos. No, hay que hacerlo. Pero lo principal es ser obediente en lo cotidiano, en nuestro diario vivir. Ahora en la familia podemos dedicar tiempo a preparar una gran celebración que honre a Dios en casa. Pero por ejemplo, ¿los hijos tratan con respeto a los padres? ¿Los padres somos pacientes con nuestros hijos? ¿Sí está aquí? A ver, como hijos, ¿tratamos bien a nuestros padres? Y como padres, ¿somos pacientes con nuestros hijos? Ay, hasta el hermano le dio tos. ¿Somos fieles en el matrimonio? A ver, les estoy hablando a los que son casados. ¿Son fieles en el matrimonio? Si no, dale uno, hija. Si no contesta, dale uno. Entonces, el sacrificio puede ser algo puntual, pero la obediencia es un estilo de vida que refleja un amor verdadero. La obediencia refleja un amor verdadero. Ahora en la iglesia, sacrificio, sirvo en mi ministerio, canto en los coros, toco un instrumento, muevo un estandarte, toco un shofar, trabajo con los niños, traigo una ofrenda para los jóvenes. ¿Vives en santidad? Evita los chismes, las murmuraciones.
Santo Dios. ¿Practicas la humildad y un servicio sincero? Porque esa es la obediencia. Mira, hermano, Dios no se impresiona por actividades externas, sino hay una obediencia interna. Podemos hacer un servicio espectacular para Dios. Dios no se impresiona de eso, hermano. Pero si hay obediencia interna, todo lo que tú le ofrezcas a Dios, Él lo va a recibir con mucho agrado. Ahora en la sociedad, participamos en campañas benéficas o donamos a causas sociales, puede ser bueno. Es como aquellos que se toman la fotito, ¿verdad? Que van entregando despensas, cajas vacías, o todas almacenadas allá echándose a perder, mientras la gente no tiene que comer. Pero bueno, pero la obediencia, ¿somos justos en los negocios? ¿No nos aprovechamos de otros? Por ejemplo, cuando hay escasez de algo, el negocio está aquí, y a veces agarramos hasta la iglesia para eso. Cumplimos con la ley, con las leyes humanas. Eso habla de integridad, porque la obediencia es el testimonio vivo que impacta más que cualquier sacrificio público. La obediencia. Hay una gran diferencia, hermano. Si está aquí, llévese esta frase en su corazón. El sacrificio puede ser un acto visible y tal vez espectacular, pero la obediencia es silenciosa, constante y profunda. Por eso Dios se complace más en un corazón obediente que en cualquier sacrificio externo. Porque el sacrificio puede impresionar a los hombres, pero la obediencia es lo que agrada a Dios. Mire, la verdad, por respeto, no digo aquí el nombre que en el mundo cristiano es reconocido a nivel mundial, pero salió exhibido en una película que solo hacían rituales externos. Pero terminando el servicio, recuérdeme para decírselo a usted y que usted lo vea con sus propios ojos. Y usted saque, no se trata de juzgar a nadie, sino está ahí como señal de que no todo lo que está allá afuera brilla. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Por eso cuando le digo a usted, tenga cuidado a quién sigue, a quién busca y demás, porque aquí por lo menos usted nos conoce. No soy perfecto, tengo muchos errores, tengo fallas también, pero sabes una cosa, pero me conoces y sabes que mi familia está aquí. Pero a veces gente que tú puedes estar siguiendo no sabes ni siquiera cómo es su vida personal. La obediencia entonces es la esencia de nuestra relación con Dios, mientras que el sacrificio es solo una expresión secundaria. Abraham obedeció al ofrecer a Isaac. Y yo le decía a los chicos, y creo que alguna vez hice el comentario aquí, aunque no lo diga la Biblia, hermano, porque pareciera sencillo. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, al que más amas, y a la mañana siguiente se levantó Abraham y se llevó a su hijo.
Pareciera sencillo, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿qué habrá pasado con la esposa, con Sara? Porque seguramente le ha de haber dicho: oye Sara, ¿qué crees? Que Dios me habló y me dijo que sacrificara a Isaac en el monte Moriat. ¿Usted cree que Sara le ha dicho: ah, qué bueno, sí, llévatelo? Oh, Abraham, ¿cómo crees? ¿Cuántos años pasaron para tener a Isaac y ahora resulta que lo vas a ir a ofrecer? No lo dice la Biblia, pero muy probablemente ocurrió. Y es normal, ¿está de acuerdo? La lucha que había tenido Abraham, también él en su propio corazón, para hacer la voluntad de Dios. Hermano, a veces Dios te va a pedir cosas que tú decides amar. Porque Dios fue claro y le dijo a Abraham: dame a tu hijo al que amas. O sea, eso no significa que él no amaba a Ismael. Claro que también lo amaba. Pero Dios, que conoce todas las cosas y lo más profundo del corazón, sabía que él amaba más a Isaac. ¿Está de acuerdo? Y conocemos el desenlace de la historia. Claro que Dios no iba a permitir que le pusieran una mano a Isaac, pero solo Dios estaba probando el corazón de Abraham, si iba a obedecer o no. Porque yo se lo he dicho, a lo mejor hasta él de haber dicho: ahorita llevo a Ismael y mira, lo sacrificamos y se acabó el problema. Ya Agar ya no se va a ver mal. No, ya se acabó el problema. No, hermano. Claro que Dios no iba a permitir eso, pero Dios prueba el corazón y te va a pedir a veces lo que más amas. Por eso yo te recomiendo que aprendas a amar a Dios primero, antes y sobre todas las cosas. Porque si no es así, entonces Dios te va a empezar a pedir lo que más amas. Porque lo único que quiere Dios es que tú aprendas a amarlo a Él, más que a cualquier cosa, que a cualquier persona. Aún dentro de la iglesia lo he dicho, ni siquiera te enamores de tu ministerio. Porque qué tal ahorita ya armamos los grupos y que yo les diga en 8 días: a ver, Cuauhtémoc, hazme un favor, hijo, mejor te vas a intercesión, y mis hermanos de intercesión se van a guerra, y los de oración, y a ver, amén, yo amo a Dios, y donde usted me quiera usar, Señor, donde usted desee usarme, yo quiero estar para usted. Si usted me dice en alabanza, amén. Si usted me dice en oración, en donde tú me digas, Señor, yo solo quiero honrarte a ti y te quiero obedecer con todo mi corazón. Esto de Abraham lo puede leer en el capítulo 22 de Génesis. Entonces aquí vemos que Abraham mostró una fe radical y Dios lo bendijo y confirmó su pacto con él. Y hoy podemos ver que hasta el día de hoy ese pacto sigue vigente y seguirá vigente hasta el final de los tiempos, porque le hizo una promesa a Abraham. Por lo tanto, no solo era sobre él, dice: y todas las familias de la tierra en ti serán benditos. Hasta ahí ya estamos incluidos nosotros, y esa promesa sigue vigente hasta este día. Por la obediencia. Nos conviene ser obedientes. Noé, hermano. Génesis 6, capítulo 6, capítulo 7. Obedeció construyendo el arca. Y yo hace rato lo dije en la introducción. Dios le dio, es más, en las medidas del arca encontramos los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos frutos son? 9. En todas las dimensiones que se construye el arca aparece el número 9 en las 3 medidas que hay. Ya si quieren después, esto ya alguna vez lo enseñé aquí,
pero ya se nos olvidó tal vez, porque sí ya tiene bastante tiempo. Pero ahí aparece el número 9. Pero ve, mire, y aunque parecía irracional lo que Dios le estaba pidiendo a Noé, su obediencia salvó a su familia. Porque era irracional, hermano. Ya lo hemos dicho aquí, en el tiempo de Noé no llovía como conocemos hoy día. Entonces era complicado que cuando él empezara a hablar y decir a la gente: miren, arrepiéntanse, Dios me dijo que se iban a abrir las compuertas de los cielos, iba a llover, iba a caer agua, y también de abajo, y miren, la gente no le creyeron a Noé, no le creyeron, porque la gente no lo podía creer. Pero aunque fuera irracional, Noé obedeció y construyó un arca de 3 niveles con las medidas que Dios le dijo, con los materiales que el Señor le indicó. No cuestionó, obedeció. Y el resultado de eso es que toda su familia se salvó. No sé si estamos comprendiendo, hermano. Si tú crees en Jesús y obedecemos, nuestra familia va a ser salva. El arca, lo hemos dicho, el arca es un prototipo del evangelio. Por eso está el masculino, dice el arca. Es el arca de Noé. El artículo es masculino. Él no dice la arca, porque tal vez hasta lo correcto gramaticalmente hablando sería la arca, pero sin embargo dice el arca. Está hablando el masculino, es una figura del evangelio. Solo los que se meten en el evangelio serán salvos, pero no a tu evangelio como tú lo diseñaste, como tú crees que es. No, es como está escrito. Porque hoy día cada quien quiere tener su propio evangelio y vivirlo como quiere, y no funciona así. Si Noé hubiera usado otros materiales que él creyó, le aseguro que el arca se hubiera hundido. Pero porque él obedeció, su familia se salvó. Pero ahora veamos el caso de Saúl. Él desobedeció y perdió el reino. Es cuando Dios, después de esto, si usted lo lee, Dios desecha a Saúl. Cuidado, porque la desobediencia nos puede descalificar para no entrar al reino. No estoy diciendo que perdamos la salvación, estoy diciendo que nos puede descalificar para no entrar al reino. Son dos cosas diferentes. La salvación y entrar al reino son dos cosas aparte. Ya si quieren después les predicamos de eso. Así como ahorita la diferencia entre sacrificio y obediencia, una cosa es la salvación y otra cosa es entrar al reino. Son dos cosas diferentes. La obediencia trae bendición y propósito. La desobediencia trae pérdida y juicio. Yo te pregunto, ¿qué deseas tú para tu vida? La obediencia trae bendición y propósito. ¿Tú quieres eso? Porque la desobediencia trae pérdida y juicio. Voy concluyendo con esto. En lo personal, hermano, tenemos que obedecer en lo cotidiano a Dios. Y sabe, es ahí donde está lo más difícil. Porque mire, yo no dudo del corazón de muchos que servimos aquí en la iglesia, que lo hacemos con un corazón sincero hacia Dios, porque lo amamos y tratamos de agradarlo. Por eso tal vez llegamos temprano, hacemos aseo y hacemos lo que hacemos para Dios. Pero te digo algo, amada iglesia, si no lo practicamos en lo cotidiano,
todo lo que hagamos nos sirve. Si tú maldices a tus hijos, diciéndoles groserías, gritándoles, pegándoles, no teniéndoles un poquito de paciencia, de empatía, no estás viviendo el verdadero evangelio. Si estamos aquí, eso es en lo personal, hermano. Obedezcamos en lo cotidiano, amar, perdonar, practicar la justicia, ser personas íntegras delante de Dios. Eso es más valioso que cualquier otra cosa que yo pueda hacer dentro de la iglesia. Ahora imagínate, lo practicas y aparte sirves. Wow, hermano, quiero decirte que sacas un olor agradable para Dios. Es como cuando ese holocausto, de ese olor que sube, es un aroma grato a la presencia de Dios. Porque en la iglesia, hermano, no basta solo con asistir. No solo es cantar o dar ofrendas, si no hay obediencia en mi vida diaria. Y la verdad es ahí donde muchos ahorita Dios, hermano, nos está alertando. Hay tantas señales que hoy día se están cumpliendo. ¿De qué les hablé hace 8 días? A ver, no vea apuntes. A ver, ya diles de qué. ¿De qué? ¿De qué? De las señales de los últimos tiempos. Pero ven qué trabajo les costó y apenas tiene 8 días. Estamos viviendo señales de los últimos tiempos. Ahorita estamos a tiempo, hermano, de enderezar nuestro barco, de enderezar nuestra vida delante de Dios. Mira, ya hoy olvídate de lo que ya no hiciste. Olvídate de los pecados, de los errores que cometiste. Hoy céntrate en el hoy. Arrepintámonos hoy. Pidámosle perdón a Dios hoy. Y empieza a obedecerlo con diligencia, con amor, con fe. No solo por obedecer. Porque en la sociedad la obediencia a Dios nos hace testimonio vivo, más que cualquier sacrificio dentro de la iglesia. Cuando tú eres un testimonio vivo allá, donde la gente puede ver en ti a Cristo, que diga, no, esa persona es trabajadora, esa persona no se mete en problemas, no es chismoso, es íntegro, es incorruptible, no dice groserías y lo que se le pide lo hace. Pero qué triste es ver que dice, no, a él ni le digas, porque ya lo va a saber toda la secretaría y aparte ni lo va a hacer. ¿O no? Porque la obediencia transforma la vida y da credibilidad a nuestra fe. Dios hoy está buscando corazones obedientes, no solo manos ocupadas en sacrificios. La verdadera adoración es vivir conforme a su voluntad. Le decía que el sacrificio sin obediencia solo es vivir una religión vacía.
La obediencia es una relación viva con Dios. Y el Señor quiere que lo vivamos. Con esto concluyo. ¿Por qué la obediencia es mejor que el sacrificio? Porque la obediencia refleja el amor y la confianza en Dios, mientras que el sacrificio sin obediencia es solo apariencia. ¿Qué estamos reflejando? A ver, voltea a ver a su hermana, a su hermano hoy. ¿Qué estamos reflejando? ¿Me haces un favor? Puedes ponerte sobre tus pies. Pasen. Y podrían en esta hora, pero no lo hagas solo porque yo te lo estoy diciendo. Hazlo porque hoy el mensaje tal vez impactó tu corazón y tu vida, y que te des cuenta que para Dios es mucho más importante en nuestro diario vivir cómo nos estamos comportando, el testimonio que estamos dando, porque no solo es dentro de la iglesia. Yo se lo he dicho muchas veces, el verdadero reto está allá afuera, en donde nos desenvolvemos diariamente. Trabajo, escuela, negocio, en donde estamos, con la gente que nos relacionamos diariamente. Seamos un reflejo de Cristo. No seamos solo cristianos, decir que somos cristianos, o a veces hasta pena nos da decir que somos cristianos. Reflejemos el amor que decimos tener hacia Dios, pero ya reflejémoslo no con sacrificio de alabanza, no, con un corazón rendido hacia Dios, con un corazón que está dispuesto a agradar a Dios. Sé que muchos de los que estamos aquí, hermanos, nuestro carácter está siendo todavía trabajado por Dios, está siendo pulido por Dios, pero ya es tiempo de empezar a reflejarlo, sobre todo en nuestro hogar. Ni siquiera quiero decir casa, porque una cosa es la casa y otra cosa es el hogar. Una casa, pues gracias a Dios todos tenemos una casa donde llegar, pero tal vez pocos hemos logrado construir un hogar. En un hogar no significa que no haya problemas, claro que los va a haber, sino el cómo se solucionan esos problemas. Esa es la diferencia. Entonces yo quiero que hoy reflexiones en esta noche, en este día o tarde. ¿Qué tanto estamos nosotros? Abraham estuvo dispuesto a ofrecer lo que más amaba. Noé, a pesar de las burlas y de la incredulidad de mucha gente, estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Sé que hoy mucha gente se puede burlar de nosotros y pensar que lo que hablamos, lo que decimos, solo son cuentos, solo son falacias, que eso no va a ocurrir. Pero hay una verdad: Jesús prometió y habló que iba a morir, pero también habló que iba a resucitar, y también habló que un día va a regresar. Y las dos primeras sabemos que ya pasaron. Falta la otra, y es la que estamos esperando. Y Dios anhela, hermano, que tú y yo un día estemos delante de Él, y que veas que valió la pena darlo todo por Él. Así como muchos hermanos, como les decía, que están muriendo en África, el Medio Oriente, que están muriendo por dar su vida por el Evangelio y no rechazando a Jesús. Están dispuestos a dar su vida.
Aquí en México, gracias a Dios, tenemos una libertad de culto, por lo menos hasta el día de hoy. Ya no estamos transmitiendo, ¿verdad?